Nos encontramos en el segundo taller de las jornadas. Bien, el viernes pasado vimos los planes de igualdad, el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad y las medidas adoptadas para luchar contra la brecha salarial. Bien, y ahora lo que nos encontramos es en el taller de conciliación. ¿Qué pasa? Con el COVID, tanto en la pandemia, en el confinamiento como ahora, que seguimos con restricciones y seguimos con la crisis sanitaria y social económica, ¿qué pasa cuando necesitamos conciliar la vida familiar con la laboral y la vida personal? Vamos a hacer un repaso de todas estas cuestiones. Como decía Paula, mi intervención de este curso es mucho más escueta por la materia, la extensión es más pequeña, entonces estaré exponiendo pues esta ponencia que he preparado durante una hora aproximadamente y después ya daremos paso a los debates, ya os escucharé, ya comentaréis, intervendréis, a ver qué estáis pensando sobre esto y sobre la actividad sindical y las dudas que podáis tener. Voy a compartir el PowerPoint. Vale, aquí lo compartimos. A ver, ya está. Si, como ahora yo, lo que os dije también el viernes pasado, como yo no voy a poder estar pendiente del chat, bien, nos remitimos, si queréis ir introduciendo vuestros comentarios que tengáis y después ya lo veremos después de mi ponencia. Y si hay un problema técnico y tal, pues me podéis, Paula Mora, que me contacten por teléfono si yo no estoy, o Javi Zori, estoy más concentrada en el contenido. Bueno, pues dicho esto, bienvenidas, bienvenidos. Es una pena no poder estar presencial, lamentablemente, y no poder veros, pero bueno, así podemos estar más compartiendo esta formación. Y bienvenidos al segundo curso de la jornadas de formación, planes de igualdad, brecha salarial y derechos de conciliación en el marco de las relaciones laborales. Estamos en el segundo taller, bien, como os decía, que durará 2 horas, y el esquema del taller es el siguiente. Veremos, se distribuye en 3 bloques fundamentalmente. Me gusta siempre decir un poco el resumen de lo que vamos a ver. El primer bloque sería la reducción, los derechos de conciliación antes del COVID. ¿Vale? Nos vamos a reducir a la reducción, al derecho de reducción de jornada y de adaptación de jornada. ¿Vale? ¿Cuáles son estas figuras en el marco del Estatuto de los Trabajadores? ¿Vale? El segundo bloque sería el Plan Me Cuida, que ha adoptado el gobierno para conciliar en el marco de la pandemia COVID los derechos de conciliación que ha hecho para que podamos conciliar esa pandemia con las necesidades de conciliación. Y el tercer bloque, vamos a ver qué supuestos nos ampara la Seguridad Social y nos van a conceder en el marco de la Seguridad Social prestaciones de ITs por contingencias comunes. ¿Cuáles son esos supuestos? Bien, y cuáles, si no estoy amparada, nos tendremos que derivar a los derechos de conciliación. Bueno, pues en el primer bloque vamos a ver cuáles son los derechos, cómo están configurados los derechos de conciliación, que va a ser antes del COVID, que va a ser importante, ya que las figuras del Plan Me Cuida se van a remitir a la reducción de jornada, bien, y a la adaptación con una serie de especificidades, pero en lo restante se remite a lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Bien, pues la reducción de jornada, como sabéis, está recogida en el artículo 37, apartado 6 del Estatuto y cabe ante los siguientes supuestos: por guarda legal, por cuidado de hijo o hija menor de 12 años, por cuidado de persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida y por cuidado de familiar de segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
¿vale? ¿Cuáles eran los familiares de primer y segundo grado? Pues los de primer grado son padres e hijos, padres, madres, hijos e hijas. Los de segundo grado son hermanos, hermanas, abuelos, abuelas y nietos y nietas, ¿bien? Por un lado de consanguinidad o por afinidad, en el caso de las familiares de tu pareja. ¿Qué características tiene esa reducción de jornada? Pues la reducción de jornada de los trabajadores es, te puedes pedir un mínimo de 1/8 y un máximo de la mitad de la jornada diaria, ¿vale? Ojo que esta jornada diaria, la reforma laboral de 2012 introdujo esta modificación en el que se reducía, se concretaba que la reducción iba a ser dentro de tu jornada diaria, ¿vale? Que no lo podías agrupar, que no podías dejar de ir, reducirlo en un día e ir el resto de tus días laborables, sino que se tendría que reducir dentro de tu jornada diaria, no en otra jornada, no en otro turno que existía en la empresa. El preaviso de esta reducción es de 15 días y a efectos de la cotización a la Seguridad Social en determinadas prestaciones, en la reducción de jornada por cuidado de hijos durante los 2 primeros años y durante el primer año en la reducción de jornada por cuidado de otros familiares, determinadas prestaciones se incrementaban al 100%. ¿Vale? ¿Cuáles eran estas prestaciones? Pues la de nacimiento, la de incapacidad permanente, muerte, supervivencia y jubilación. Bien, eso había un efecto de, no se cotizaba, pero había una cotización por parte de la seguridad en el que durante estos dos años por reducción de familiares durante 2 años por reducción de cuidado de hijos y durante 1 año en los supuestos de reducción por cuidado de otros familiares, se entendía que las cotizaciones incrementadas al 100% para estas prestaciones que tenéis apuntadas. En la prestación por desempleo se incrementa hasta el 100% de la cotización, al margen de tu reducción, sin límite temporal, durante todo el derecho de reducción de jornada. Y respecto a la indemnización de despido, se calcula al 100%. Esto sería por la reducción de jornada, por cuidado de hijo, familiar, etc. La otra figura que se ha utilizado en el Plan Me Cuida es la adaptación de jornada. Bien, el régimen ordinario regulado en el Estatuto de los Trabajadores de la Adaptación se encuentra en el artículo 38.8 y son los supuestos de cuidado menor de hasta 12 años, de hijo menor de hasta 12 años u otras necesidades de conciliación. Aquí cito una sentencia de Valladolid en la que era un supuesto que el hijo excedía por encima de 12, ya tenía 12 o un poquito más, y falló el juzgado en favor de que se viera cubierto por esta figura, a pesar de que había transcurrido la edad, por su proximidad cronológica y porque los derechos de conciliación tenían que trascender la finalidad de conciliar, que es una vertiente del derecho a la igualdad, tenía que trascender y se lo estimaron en el caso de esta sentencia, a pesar de que el hijo o la hija fuera mayor de 12 años. ¿Qué significa el derecho de adaptación de jornada? Pues inicialmente el derecho de adaptación de jornada era un derecho que se encontraba regulado en el Estatuto de los Trabajadores y que se remitía a la negociación colectiva. Bien, ¿qué pasaba? Pues que la negociación colectiva no se desarrollaba, no se estaba negociando el desarrollo de ese procedimiento de conciliación y por tanto quedaba en papel mojado. No obstante, en el Real Decreto 6/2019, acordaros que lo vimos el viernes pasado, bien, que es la primera modificación desde la Ley de Igualdad de 2007 para desarrollar los planes de igualdad, y también tenía otra vertiente, como os dije, bien, de fomentar los derechos de conciliación corresponsable,
¿no? Pues en esa línea del Real Decreto 6/2019 se desarrolló la adaptación de jornada, porque antes, como os decía, apenas se utilizaba y era un derecho, un brindis al sol. ¿Cómo se desarrolló a través de ese Real Decreto 6/2019? Pues a través de cómo se exponen estas láminas de PowerPoint y cómo está vigente a raíz de este artículo 34. Se tiene un derecho a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, incluida el trabajo a distancia. Bien, dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Este desarrollo se sigue remitiendo al convenio colectivo, pero si no está desarrollado, bien, el Estatuto de los Trabajadores establece que se abre un procedimiento de negociación de 30 días, es decir, que la persona trabajadora y el empleador se tienen que sentar a negociar. Bien, tiene que solicitarlo la persona trabajadora y la respuesta por parte de la empresa debe ser de aceptación o ofreciendo una alternativa, o en el caso de que se deniegue por causas organizativas, etcétera, tiene que facilitar los argumentos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que distinguir un poco antes de ir al segundo bloque, que lo veremos a continuación, tanto la reducción de jornada, entre la reducción de jornada y el derecho de adaptación? La reducción de jornada implica una penalización económica, claro. Lo que te reduces obviamente no está configurado para que no se retribuya económicamente. Y está más configurada como un derecho. Y la concreción de esa reducción es a cargo de la persona trabajadora. Bien, es decir, que la reducción de jornada sí que está definida más como un derecho de la persona trabajadora, pero sí que es verdad que lo tiene que conceder el empleador. Bien, y en el derecho de adaptación entra más un juego de negociación. Bien, en el que hay que intercambiar, que la propuesta de adaptación es muy amplia, no implica reducción de jornada ni por tanto penalización económica, bien, pero entra dentro de la negociación. O sea, está más abierto a que la empresa ponga cualquier tipo de problemas con el tema del criterio de organización, técnico, etcétera. Bueno, pues estos son los dos derechos que no vamos a hablar de la excedencia porque entendemos que supone pues, pues la negación del salario, etcétera. Bien, nos vamos a centrar solo en la reducción de jornada y la adaptación, porque en el segundo bloque son los dos derechos de conciliación en el que se ha centrado el plan de cuidado. El plan Me Cuida, como vemos aquí, está regulado por el que lo incorporó, por el Real Decreto 8/2020, en el que se establecía también los ERTEs de fuerza mayor y los ERTEs ETOP. Y actualmente se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2021. Bien, conforme a la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 28/2020. ¿Qué dice? ¿Qué cuestiones? Aquí vamos a ver cuestiones comunes, tanto de la reducción como de la adaptación de jornada. Que estos derechos de conciliación han de ser respetuosos con el principio de igualdad, reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y evitación de la perpetuación de roles. Esto hace referencia pues al campo histórico de los derechos de conciliación, que han sido pensados y normativizados con carácter neutro, pero que por tanto han recaído sobre las espaldas de las mujeres. Bien, son las que mayormente, bajo las estadísticas nacionales y europeas, son las que soportan los derechos de conciliación y, por tanto, una disminución del salario, peores prestaciones de cara al futuro y mayor pobreza en la vejez, tanto en el presente como con la vejez, es decir, mayor precariedad. Entonces, como os decía antes, el Real Decreto Legislativo 6/2019, su intención, conseguida o no, era dejar atrás esa conciliación dirigida a las mujeres y que fuera corresponsable.
¿no? Por eso el permiso de nacimiento y la equiparación a partir del año que viene en las 16 semanas, por eso el permiso de lactancia que fuera común a ambos progenitores, a la madre embarazada y al otro progenitor o progenitora. Y en el marco del COVID, cuando se introduce el Real Decreto 8/2020, se dice que las medidas de conciliación han de ser bajo los principios de igualdad, de corresponsabilidad, etc. Ambos ejercicios, dice la norma, que han de ser justificados, razonables y proporcionados en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que accedan al mismo en la misma empresa. Bien, y también se dice que se ofrece una preferencia simbólica, porque tampoco establece más argumentos, preferencia de la adaptación en relación a la reducción de jornada al no tener penalización económica. Es un poco la filosofía del ejercicio de ambos derechos que se denominó el plan de Me Cuide. Como hemos visto, se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2021. Siguiendo con las cuestiones comunes de ambos derechos de conciliación, reducción y adaptación de jornada, pues se amplía el ámbito subjetivo, esto es, se amplían las personas objeto de cuidado, cualquier familiar hasta segundo grado por consanguinidad, esto es, cónyuge o pareja de hecho legalmente constituida, padres, madres, hijos y hijas, etcétera, y se descarta, eso sí, a los familiares de segundo grado de afinidad. Han de concurrir, esto es muy importante, han de concurrir circunstancias excepcionales consistentes en que sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas anteriormente, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, que necesite cuidado personal y directo como consecuencia de la COVID-19, ya sea los cierres de centros educativos, etcétera. Esto me paro aquí porque uno de los requisitos que te piden para solicitar ese tipo de el plan MECUI de reducción o adaptación es eso, es que haya circunstancias excepcionales consistentes en necesidad de cuidado. No solo en la época del confinamiento, no solo en la época del estado de alarma, sino actualmente. Bien, cuando se produce pues cualquier en el ámbito de los hijos e hijas que se produce pues un positivo en una clase con el grupo burbuja, esa clase se va a su casa, ¿no? Eso también podría estar amparado para ese tipo de cuestiones. Y ahora veremos, en el tercer bloque veremos si eso da derecho a una incapacidad temporal o no, que ya os lo adelanto, que si hay un confinamiento por parte de tu hijo o hija que no sea el positivo, no da derecho a una incapacidad temporal para aquella persona trabajadora que la cuide. Estas circunstancias excepcionales, como segunda cuestión que os quiero comentar, se pueden exigir su acreditación, ¿vale? O sea que habría que también que acreditar estas circunstancias excepcionales de no tener más personas para cubrir esta necesidad. Y también en cada una de las empresas pues poder restringirlo en función también de las necesidades de la empresa y cuántas personas pudieran solicitarlo. En caso de incumplimiento, lamentablemente, como sabéis, en la práctica, pues sabéis muy bien, pues recibimos muchísimos casos, que hay muchísimos problemas, pues para teletrabajar, para que te aceptan la reducción de jornada que has solicitado, ¿no? En la práctica es mucho más difícil que la empresa te acepte ese tipo de derechos de conciliación. Y en caso de incumplimiento, si entendemos que no hay razones para la negativa, se puede acudir al procedimiento de reclamación de derechos de conciliación, que se encuentra en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, que es una demanda que hay que interponerla en el plazo de 20 días hábiles, como el despido, desde la negativa, y que se puede acumular a daños y perjuicios. Una sentencia firme y directamente ejecutiva.
Bueno, pues hemos visto hasta ahora el tema, las cuestiones comunes, tanto de reducción del plan de cuida, que se compone de la reducción de jornada y de la adaptación de jornada, ¿vale? Vamos ahora a ver qué significa la reducción de jornada del plan de cuida, las especificidades que han introducido en este año a causa de la COVID. Bueno, pues no estará limitado en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo, ya sabéis que era 1/8 y la mitad de la jornada, pudiendo llegar incluso hasta el 100% de la reducción, sin que ello implique cambio de la naturaleza de la reducción de jornada. Esta figura pues es muy próxima a la excedencia, ¿bien? Pero se mantiene la naturaleza de la reducción de jornada, en el que, como hemos dicho antes, durante los 2 primeros años de la reducción de jornada por cuidado de hijos o bien el primer año por reducción de jornada por cuidado de otros familiares, se compensa el 100% a efectos de cotizaciones para determinadas prestaciones, ¿no? Como la jubilación, como el permiso de nacimiento, como muertes y previdencia e incapacidad permanente, ¿vale? Por la prestación por desempleo también se eleva a 100% sin límite temporal, y en cuanto a la indemnización por despido, se entiende que se ha de calcular conforme al salario de 100%. ¿Qué más dice? Esta reducción de jornada por cuando tengamos alguna necesidad de conciliación, pues hay que previsarlo con 24 horas. Bien, el establecimiento y concreción de la reducción de jornada será determinado por la persona trabajadora, como la figura general del estatuto, y esta concreción no está sujeta al módulo diario, que es lo que me comentaba antes, al contrario de la reducción de jornada, que ha de ser dentro de su jornada ordinaria. Por eso, en consecuencia, cabrá la compactación de la reducción en días completos. En el supuesto de reducción de jornada por cuidado de un familiar, no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida, cuestión que sí que se exigía en el régimen general de la reducción. Si nos vamos a la adaptación de jornada, dice lo siguiente: la solicitud de concreción inicial corresponde a la persona trabajadora y se enumera qué supuestos de adaptación existen. Y es esta lista. Es una lista no cerrada y se manifiesta lo siguiente: cambio de turno, alteración del horario, horario flexible, jornada partida continuada, cambio de funciones, trabajo a distancia o cualquier cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o cualquier otra modificación que pudiera implantarse de modo razonable o proporcionado. Bien, es decir, es una lista no cerrada en el que cabe un poco la flexibilidad a cargo de la persona trabajadora, que es la responsable de solicitarlo y concretarlo. La petición ha de ser justificada y proporcionada, y por la literalidad del artículo es una solicitud, lo que comentaba antes, por tanto se requiere la autorización de la empresa y caben diferentes respuestas por su parte. Como decíamos antes, aceptación por parte de la empresa, no aceptar la propuesta debiendo de ofrecer alternativa, y negar la propuesta, en cuyo caso debe de alegar razones objetivas para justificar esta decisión sin que se hayan especificado qué tipo de causas pueden ser esgrimidas, ¿vale? Es decir, que lo tienen que argumentar, pero no se establece nada más. Hay que recordar que el artículo dice que persona trabajadora y empresa deben de tener el objetivo de llegar a un acuerdo para atender tanto a las necesidades familiares como a las necesidades organizativas de la empresa. Es decir, se deben de negociar, intercambiar posiciones, ¿bien? O sea, que no vale las posturas tajantes o por lo menos en la práctica, lamentablemente sabéis que está a la orden del día la negación de estos derechos, pero que si queremos impugnar y que es conveniente para que existan sentencias judiciales en favor a criterios interpretativos favorables a la persona trabajadora, pues que se siga el procedimiento de conciliación que hemos dicho antes de 20 días. En este sentido, como hemos visto del derecho a adaptación de jornada, una de las cuestiones, uno de los supuestos que se pueden solicitar es el trabajo a distancia. Bien, y en este sentido vamos a abrir un paréntesis y vamos a tratar el trabajo a distancia, ¿vale? Hemos de distinguir dos tipos de trabajo a distancia, según su naturaleza y regulación. Bien, el primero es como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19, y el segundo, que lo veremos en la siguiente lámina, es la figura que está regulada recientemente por el Real Decreto 28/2020. Bien, son dos figuras diferentes, son dos regulaciones distintas. Bien, así que las vamos a distinguir.
¿vale? Porque uno es una figura que ha venido para quedarse a raíz de la pandemia y que ha sido regulada, necesariamente regulada porque no era objeto de regulación ni de desarrollo por parte del Real Decreto, bien, que ahora veremos con qué características, y el otro es el trabajo a distancia regulado en la normativa que surgió a raíz de la COVID. Como medida de contención sanitaria, tenía dos vertientes, ¿vale? Uno, el mantenimiento de la actividad y prioridad frente a los ERTES. Acordaros que cuando el inicio de la pandemia, el inicio del estado de alarma, con la introducción de los ERTES, existía que la obligación de, primero, no despedir y, segundo, antes de iniciar un procedimiento de ERTE, si fuera posible, en el perfil de la empresa se tendría que teletrabajar. ¿Vale? Es decir, que se establecía como medida alternativa para evitar medidas más dramáticas para las personas trabajadoras. Esa era la primera línea que tenía la normativa COVID, el trabajo a distancia. La segunda sería como medida de conciliación dentro del derecho a adaptación de jornada. Es decir, lo podría solicitar la persona trabajadora. Bien, para conciliar su vida familiar, personal y laboral. Como mantenimiento de la actividad y prioridad frente a los ERTE se encontraba en el artículo 5 del Real Decreto 8/2020 y el trabajo a distancia como medida de conciliación dentro de la adaptación de jornada, como hemos visto anteriormente, se encontraba en el artículo 6. ¿Qué características tiene el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19? Pues sería una medida voluntaria, si bien es verdad, lo establecía así, si es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resultaba proporcionado. Bien, entonces era una medida exigible para aquellas empresas que pudieran adaptarse sin muchos esfuerzos a este trabajo a distancia. Y también con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en los que no estuviera prevista, hasta el momento se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos. Es decir, que para facilitar en aquellas empresas que si fuera posible el trabajo a distancia, se entendía cumplida la obligación de evaluación de riesgos. Bueno, pues esto es interesante para saber que el trabajo a distancia sigue siendo una medida a solicitar por parte de la persona trabajadora en caso de conciliación en el marco de la adaptación de jornada, con todas las características, requisitos y teniendo en cuenta que es una solicitud y que se abre un proceso de negociación. ¿Vale? Como hemos visto en la realidad, hay muchos problemas para que te admitan, ya que parece que en algunas empresas sigue existiendo solo la presencialidad, pero cabe impugnación a través del procedimiento de conciliación. Y el otro tipo de trabajo a distancia, como os decía, era la regulada a través del Real Decreto 28/2020, de 22 de septiembre de este año, en el que se remite fundamentalmente, no es objeto de este curso, ¿vale? Pero voy a dar unas pinceladas. Bien. Esta figura, este Real Decreto también está, desde CGT hemos publicado un boletín, ¿vale? Por si queréis remitiros para mayor detalle. Y lo que empieza el Real Decreto empieza estableciendo unas definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo a distancia y teletrabajo? El trabajo a distancia es lo que establezco a continuación, que es forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral, conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegida por esto, durante toda su jornada o parte de ella con carácter regular. Es decir, trabajo a distancia hace referencia al lugar donde se desarrolla la prestación, que es la casa de la persona trabajadora o la elegida por esta, ¿vale? Y el teletrabajo sí que hace hincapié en aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones. ¿Vale? Que estos dos conceptos algunas veces se utilizaban de forma bien distinta, pero no son sinónimos en absoluto. El Real Decreto 28/2020
bien, pues hace una referencia, aquí tengo el boletín, ¿vale?, que hemos hecho desde CGT, pues hace referencia a que se remite a la negociación colectiva, que tiene que estar desarrollado en la negociación colectiva, sin embargo, tienen las siguientes características. Ha de ser voluntario, bien, reversible y se tiene que adaptar a través de un acuerdo entre la persona trabajadora y la empresa, que tiene que ser como anexo al contrato o como complementario en el caso de que ya esté activa la relación laboral. Y de todas formas tiene que ser con carácter previo al trabajo a distancia. Establece el contenido del acuerdo de trabajo a distancia, bien, y también se regula determinadas cuestiones sobre su modificación, ¿vale? Cualquier modificación también se tiene que notificar y ponerla en conocimiento de la RLT. Asimismo, se establece los derechos de las personas trabajadoras a distancia, pues un primer grupo de derechos vinculado a la carrera profesional, un segundo grupo de derechos relativo a la dotación y mantenimiento de medios y el abono y compensación de gastos. Un tercer grupo de derechos son los relativos a la repercusión en el tiempo de trabajo. Bien, es decir, que la persona que desarrolla el trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido de conformidad con los términos en el acuerdo firmado entre la empresa y la persona trabajadora. Y un cuarto grupo de derechos en los relativos a la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Así como un quinto y un sexto relativos al uso de medios digitales y a los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia, ¿vale? También se establece una especie de todo el relativo a la cuestión de vigencia de cuando entra en vigor, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, hemos acabado con el segundo bloque, bien, el plan Me Cuida, regulado por el Real Decreto 8/2020, qué medidas de conciliación se han adoptado de cara a intentar conciliar tanto en la pandemia, en el inicio del estado de alarma, como actualmente, que seguimos de crisis sanitaria. Y el tercer bloque sería qué tipo de supuestos se amparan para que te concedan los médicos de la Seguridad Social una incapacidad temporal. Bueno, pues se ha solapado un poco ahí. La situación se establece por parte... a ver, bien. A raíz del Real Decreto 28, el mismo, el 28/2020, se establece que hay determinadas situaciones que serán establecidas por los médicos de la Seguridad Social, así como los protocolos de sanidad, se determinará situación de IT por contingencias comunes. Bien, con el carácter excepcional de la situación asimilada a accidentes de trabajo exclusivamente para la prestación económica de la incapacidad temporal. Es decir, que se va a otorgar a determinados supuestos que ahora veremos, ¿vale? La incapacidad temporal por contingencias comunes, pero con la especialidad de que la prestación económica sea asimilada a los accidentes de trabajo. ¿Vale? Ahora veremos. ¿A quién va a tener derecho esta incapacidad temporal? Pues tanto a las personas autónomas, trabajadoras autónomas, como a las personas por cuenta ajena. ¿Y cuáles son los supuestos? Pues primero, se determina el supuesto de periodos de aislamiento por contactos estrechos. Bien, ¿qué significa eso? Pues contacto estrecho significa que cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso, personal sanitario o sociosanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar, ¿vale? Cualquier persona se considera contacto estrecho que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, decretado como positivo, a una distancia menor de 2 metros, bien, y durante más de 5 minutos sin utilizar las medidas de protección adecuadas. El servicio de prevención valorará el seguimiento y la adecuación de dichas medidas.
¿Y qué significa contacto estrecho? En el contexto de los centros educativos se seguirá lo establecido en la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID en centros educativos. Esto es lo que entienden las instituciones sanitarias por contacto estrecho, que deriva, si es persona trabajadora, por cuenta ajena en una IT, por contingencias comunes, en donde la prestación económica, de manera excepcional, tiene asignado, se tiene equiparado como un accidente de trabajo. ¿Qué más supuestos están dentro de esta incapacidad temporal? Pues los contagiados, obviamente, bien, y los sospechosos. ¿Qué se entiende por sospechosos? Pues sospechosos de contagio por el virus se considerarán con carácter excepcional situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica, exclusivamente para la prestación económica de discapacidad temporal, exigiendo para causar del derecho que se esté en alta en la fecha del hecho causante. Bien. Esto es, en la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad de la persona trabajadora, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo. Bien, esto es importante. Primero, si estamos dentro de alguno de estos supuestos, al entender que se encuentra asimilado accidente de trabajo únicamente la prestación económica, no se necesitan los 180 días de cotización, bien, y simplemente se exige para causar el derecho que se está de alta en la fecha del hecho causante. ¿Vale? Cuando se encuentre dentro de estos supuestos contactos estrechos y contagiados, ¿vale? Y será, obviamente, incapacidad temporal por contingencias comunes, bien, cuando no sea realizado en el marco del trabajo. Bien, cuando se haya producido el contagio, el contacto estrecho en el marco de la prestación laboral, como pueden ser los trabajadores sanitarios, bien, en ese caso se derivará una contingencia profesional por accidente de trabajo. Bien, pero cuando no haya esa vinculación, que se produce como el resto de los accidentes, bien, será por contingencias comunes. Vale, en este sentido es muy importante que aquí os he citado el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales. Bien, es este documento que es lo que hemos enviado ya junto con el PowerPoint. ¿Vale? Este es un documento que tenemos que manejar bastante diario. Os aconsejo que lo reviséis. ¿Vale? Que ya se supone que os lo han enviado desde el servicio de la Secretaría de Formación, y establece las obligaciones y en consecuencia los derechos que tenemos como plantilla y como RLT, como delegados de prevención, las obligaciones que tienen el servicio de prevención, ¿vale? Primero en diferentes líneas, tanto para garantizar la prevención y la salud laboral de las personas trabajadoras en el marco del centro de trabajo, bien, como también establecen tablas que dependiendo del perfil de personas trabajadoras, así como en los sectores laborales de menor o mayor riesgo con la COVID, se establece cómo se tiene que actuar. Bien, qué EPIs se tienen que facilitar o qué franja de riesgo leve, grave, muy grave tiene esa persona trabajador y las obligaciones de actuación. ¿Vale? También se establece para las personas sensibles, bien, que el servicio de prevención tienen que hacer un informe de evaluación de puesto individual frente a esa persona para determinar si es seguro su puesto de trabajo, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad de la empresa, etcétera, y si es posible tener que trasladarle, o bien en el caso de que no sea posible garantizar su seguridad, su salud laboral a esa persona trabajadora sensible, se puede optar para que sea derivado a una situación de IT.
¿vale? Así que nada, os aconsejo que, que acudáis a este documento que es bastante valioso en tema de salud laboral y COVID, y que establece las obligaciones de este servicio de prevención que corresponde a la persona, al empleador. Bien, bueno, pues aquí finalizaría mi